Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Una expresión que es muy usada en ambientes religiosos, particularmente del catolicismo. No estoy tan seguro si es una expresión que se usa en ambientes de fe del cristianismo protestante o algo así. Pero en el ambiente católico se usa bastante. Es esta que tiene que ver con una actitud que deberían supuestamente tener las personas frente a las cosas, las afirmaciones que propone su religión particular, ¿no? Cada religión tiene unas maneras de ver a Dios principalmente y unas maneras de ver al ser humano en relación con ese Dios y por tanto pues formas de ver el mundo, formas de ver la muerte, formas de ver cómo debe ser la vida, la moral, qué es lo bueno, qué es lo que no está bueno. Y todo eso se va de alguna manera resumiendo y presentando a las personas, sobre todo digamos como en los últimos siglos. Se va presentando en forma de unas afirmaciones, ¿sí? Que algunas religiones llaman como sus verdades o su verdad, ¿no? Y entonces estas creencias que se plantean en forma de afirmaciones, de frases contundentes que encerrarían una verdad, deben ser aceptadas sin mayores peros y sin mayores preguntas. Y casi que entre más la persona las acepte y las interiorice sin necesidad de entenderlas, como que es mejor. Y entonces se habla de la fe del carbonero, como si fuera un valor. Se habla de la fe del carbonero como ojalá todo el mundo fuera como el carbonero, ojalá todos tuviéramos fe del carbonero, que es como esta fe sencilla y esta fe en apariencia humilde, que no exige demasiada explicación y que no le quiere dar muchas vueltas a la cosa, sino que acepta como la vida trae y estas verdades las acepta y porque las dice una autoridad de la religión particular, en este caso el catolicismo, entonces hay que decir que sí. Y entre más esta aceptación pues se dé como de manera fluida y sin hacer demasiadas preguntas, como que es mejor, como que eso implica que tú crees más, como que tienes más fe entre menos necesites entender, ¿sí? Y se ponen ejemplos y hay muchas narrativas y muchas leyendas que incluyen esta frase sobre personas que en algún momento pasaron por una dificultad, una adversidad y aunque no entendían lo que Dios les pedía o escuchaban de alguna manera lo que Dios les pedía, pero no lo entendían, pero sin embargo lo hicieron y entonces son grandes héroes porque tuvieron esa fe del carbonero, ¿no? Porque sin que pasara por comprensión y por asimilación y por entender, simplemente como que acataron de manera con una actitud un poco como, no sé, como esclavo, como servil, y entonces todas estas palabras que aparecen como estas metáforas del ser siervo, el hijo de tu esclava, que a mí me parece una expresión bien bonita de los profetas. Pero se convierten en eso, ¿no? Ten esta actitud de no hagas preguntas, tú solo obedece, ¿sí? Y la fe del carbonero se convierte en eso, en este modelo de usted acoja y cumpla, acepte como verdad esto tal como se lo entregamos, porque sí. Y ese porque sí se elabora en distintas frases, ¿no? Hay una muy famosa con la que fuimos criados muchísimos, en un viejo catecismo que se usaba mucho en las clases de religión y todas estas cosas hace muchos años, que era: la fe es creer lo que uno no ve porque Dios lo ha revelado. Ya, listo. Entonces, no necesitas que te lo explique, no necesitas que nada. Tú créelo porque es que eso Dios lo dijo y ya. Y entonces, la fe del carbonero. Punto. Pareciera que la expresión como tal, la fe del carbonero, según el vocabulario español de los refranes, se referiría originalmente a una conversación que alguna vez habría tenido
un maestro teólogo con un carbonero, con un hombre que trabajaba en una explotación de carbón. Y la pregunta sobre la que habían conversado era, bueno, ¿y usted cómo entiende esto del misterio de la Santísima Trinidad, el Dios uno y trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero? Y el hombre habría tomado un trozo de su sayal, que es como pues el overol de la época, ¿sí? La ropa de trabajo de la época, y en esta tela la había doblado en tres y luego la había abierto y entonces había mostrado que los tres eran el uno y el uno eran los tres, y entonces el maestro teólogo había dicho, yo creo lo mismo que él, yo tengo la misma fe que el carbonero. Podría ser esa, digamos, en el rastreo arqueológico de los refranes, podría venir de ahí la expresión, pero se ha usado en muchas historias de muchas personas que como les digo, no intentaron comprender nada, sino que aceptaron las cosas y ya, y entonces se vuelven héroes en estas leyendas porque tuvieron la fe del carbonero. Y aparece entonces como si fuera un estado de creencia muy deseable el que una afirmación categórica, conceptual, encerrada en una frase, a veces frases muy difíciles de entender, por lo menos el catolicismo tiene frases muy difíciles de entender porque están montadas sobre sistemas filosóficos que no estamos acostumbrados todos a escucharlos, ¿sí? No todos estamos acostumbrados a escuchar que si la forma y la materia y la sustancia y los accidentes, y entonces por eso la misa y la hostia, ¿sí? Eso no lo entienden la mayoría de las personas porque hace parte de todo un sistema de pensamiento filosófico en el cual se sostiene esa afirmación. O que en Jesús de Nazaret hay dos naturalezas, pero hay una sola voluntad, o dos voluntades, pero una memoria, pero cuántas memorias, pero entonces cuántas esencias, pero entonces engendrado, pero no fue creado, pero todas esas palabras que repetimos muchos con mucha frecuencia, hasta levantando la mano y como si las entendiéramos, están montadas, están dichas desde un sistema filosófico que no es nada simple y en el que pues, la mayoría de las personas nunca han tenido que sentarse a preguntarse de qué se trata. Pareciera que la fe del carbonero implica decir, nosotros hicimos toda esta cantidad de afirmaciones muy difíciles de explicar, entonces si ustedes nos ahorran la tarea de explicárselas, mejor tengan la fe del carbonero. Y el problema es que no estamos hablando únicamente de frases. Si a mí me dicen que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, la famosa pequeña esta fórmula que está incluida en la fórmula de Einstein, pues yo que no estudio física y que no tengo mucho conocimiento de la física y mucho menos al nivel de la teoría de la relatividad de Einstein o de la teoría que sea de la que está incluida esa fórmula, pues digo, sí. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que la energía es eso. ¿Sí? E igual a mc al cuadrado. Listo. Pero ¿qué es eso? No tengo ni idea de qué me estás diciendo. O sea, no lo alcanzo a comprender. Pero pues nada, funciona, no pasa nada. O sea, mi vida no se altera porque yo entienda o no entienda eso. Sé que muchas cosas del mundo a mi alrededor funcionan bien porque hay gente que entiende que eso es así. Yo qué sé, los aviones y cosas químicas para hacer los productos que yo uso todos los días. Yo qué sé. Seguramente hay gente que porque entiende eso hace posible la vida como yo la conozco, con la tecnología y con las cosas que yo conozco. Pero en las cosas que tienen que ver con la fe, con esta apuesta de vida que es la espiritualidad o que es hacer parte de una religión o creer desde una religión particular. No es tan sencillo porque lo que se juega son decisiones existenciales de todos los días. ¿Sí? O sea, lo que aparece como una consecuencia directa de que tú digas sí, con fe de carbonero. No entiendo nada de lo que me están diciendo, pero pues sí, porque eso lo escribieron unos señores obispos, entonces yo digo que sí. Es cómo crías a tus hijos. Cómo decides amar. ¿Cómo decides jugar un papel en la sociedad en la que perteneces? ¿Qué tipo de persona eres en tu lugar de trabajo? ¿Sí? ¿Qué concepción tienes sobre la labor, el trabajo y el talento y el dinero? Y cómo se mezclan todas esas cosas en una ecuación que te hace a ti o no te hace ser un buen
religioso, o un buen creyente, o un buen cristiano. La apuesta por la fe se juega en la cotidianidad. Y entonces la fe del carbonero termina presentando más amenazas que ventajas. Porque un gran grupo de creyentes que tengan la fe del carbonero son la mejor materia prima para una gran religión que esté llena de explotadores. Porque si jugamos con la metáfora del carbón, esa es una explotación de recursos. Y si algo han tenido estas religiones, y sobre todo estas facciones de las religiones, particularmente en el catolicismo, que están llenas de personas que van diciendo que sí y van entregando su obediencia sin preguntar, si algo han tenido es una cantidad de personas que viven de explotar a esos que tienen esa actitud. Yo creo que en la vida, en tu vida y en la mía, lo que nos estamos jugando cuando decimos yo quiero creer en Dios, yo quiero ser cristiano, yo quiero asumir esta creencia, asumir esta manera de ver la vida, es ¿qué es lo que voy a hacer con mi existencia hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? Mañana tengo una reunión. ¿Qué tipo de ser humano voy a ser en esa reunión? Pero además yo tengo una familia, tengo una mamá, o tengo un papá, o tengo una hermana, o tengo unos hijos. ¿Qué tipo de ser humano voy a ser en ese encuentro con ellos? Pero además vivo en un universo de conflictos, de cosas. Yo qué sé, algún día alguien me va a insultar en la calle, o alguien me va a robar, o alguien va a intentar engañarme para sacar ventaja de mí. ¿Cómo voy a responder a eso? Esa es la clase de cosas que están en juego cuando decidimos que asumimos una propuesta que es una propuesta muy existencial, una propuesta que tiene que ver con, imagínense, la religión tiene que ver con lo que yo decido que es mejor para la vida de todos. Eso es una cosa enorme, ¿sí? Enorme, enorme. Y entonces, no sé si la fe del carbonero sea la mejor opción. Porque normalmente detrás de la fe del carbonero, al otro lado de la fe del carbonero, hay una gente explotadora que es fanática de encontrarse obedientes a ciegas, ¿sí? Hay explotadores del prestigio. Hay muchos explotadores del prestigio y en el catolicismo hay una cantidad de explotadores del prestigio. Es decir, gente que se gana una importancia que la única posibilidad que han tenido o la única que encontraron o la que más les gustó de hacerse un lugar en el mundo para sentirse por encima de los demás es ser o líder o autoridad de alguna cosa o coordinador o tener un título, decir que hacen estas y estas otras cosas. Y entonces ganan en la medida en que hay un pocotón de personas que le entregan credibilidad, ¿sí? Y ganan prestigio. Y entonces se vuelven importantes, ¿no? Y entonces están estos tratos así súper preferenciales que tienen ciertas personas cuando uno llega a los ambientes religiosos, ¿no? Con la gente que llega ahí, que no, eso sí es atenderlos y que se sienten y tal, y pedirles la limosna. Pero cuando llega el monseñor, cuando llega el predicador, cuando llega el cantante, cuando llega eso, no, eso es mejor dicho, ¿sí? Y hay explotaciones ahí. ¿De dónde sale? O sea, ¿qué es lo que sacan? Pues sacan esa cantidad de credibilidad que les entrega la gente. Por supuesto que hay explotadores de dinero. Por supuesto que hay una cantidad de personas que tienen una vida supremamente opulente y llena de una cantidad de excesos y de comodidades totalmente innecesarias, pero que además no son compatibles con la propuesta de Jesús de Nazaret. Y que el único trabajo que saben hacer es esa clase de cosas en las cuales la gente no solamente entrega su credibilidad, sino su limosna. Hay explotadores de poder, hay explotadores de beneficios personales, ¿sí? De favores personales, de conveniencias personales. ¿Y de dónde salen todas estas cosas? De la fe del carbonero, que es súper conveniente para los líderes religiosos que son explotadores, súper felices. No hay nada más deseable que eso. Pero yo creo que en el centro mismo de muchas de las historias importantes, por lo menos de la revelación bíblica, hay una cantidad de gente que hace preguntas, hay una cantidad de gente que dice, a mí explíqueme esta vaina. Hay una cantidad de gente que dice, yo no quiero. Y hay gente que dice, listo, no, yo voy. Heme aquí,
envíame a mí, pero me vas mostrando cosas, pero me vas contando por dónde, pero me vas diciendo qué es lo que pasa, ¿sí? Y ese mismo profeta del envíame a mí, el Isaías, es el mismo al que pareciera que Dios mismo le deja ver el entresijo de los planes. No es al que le manda ir a ciegas por la vía, no es al que le permite descubrir cosas. Así que yo creo que hay otro tipo de carbonero que sí es interesante serlo, ¿no? En estas minas grandes de carbón, yo conozco una a cielo abierto, y claro, los hombres que trabajan ahí con estas maquinarias increíbles, ya estoy en lo que sucede hoy en estas, pues es gente que es experta en encontrar los lugares en los que más fácilmente se puede buscar este material que es capaz de encender cualquier cosa, ¿sí? Y yo creo que nosotros estamos llamados a eso, ¿sí? No a tragar entero, no a apostar ciegamente, no a obedecer ciegamente lo que dicen unas personas porque supuestamente están investidas de esta autoridad, sino a ser gente que busca y que se va a lo profundo, y que entra en la crisis de lo profundo, que exploran, pero exploran hasta que hallan, hasta que encuentran. Y eso que encuentran son cosas capaces de encenderse en fuego rápidamente. En el fuego de la dicha, de la pasión, del talento, del generar proyectos, del cambiar el mundo, del crear justicia, de muchas cosas que son muy distintas a simplemente decir, acepto porque tú lo dices, así yo nunca lo entiendo. Un credo desde la azotea. Yo creo mucho en los santos, ¿no? Y las santas, en la santidad, como experiencia real de vida. Y hay historias que son muy interesantes, muy interesantes, historias de vida, claro, que están atravesadas por la buena noticia de Jesús. Hay una cantidad de historias de vida que son fantásticas en la humanidad. Estas a las que llamamos santos y santas, pues son personas que también son fantásticas y que también vivieron cosas increíbles en la humanidad, pero que el motor de eso era estar atravesados por Jesús de Nazaret. Y claro, hay experiencias, y hay historias, y hay personas que han sido determinantes en el caminar de muchos creyentes, muchos cristianos. Y muchos de esos han pasado por todo este ritual, en el que ya admito y confieso que no creo tanto, ¿sí? En esto de las beatificaciones y las canonizaciones y las declaraciones de santidad que hacemos nosotros unos señores acá, ¿sí? En esta parte de la existencia que se llama la vida humana y el planeta Tierra, condecorando gente muerta sobre lo que hizo o no hizo y quién se gana eso y todo el camino que hay que hacer y los intereses que se mueven y la política que se mueve y el dinero que se mueve para que alguien sea nombrado. Yo creo que además la Iglesia Católica ha canonizado gente que nunca vio estar en un altar, ¿sí? Que no son modelos realmente de nada. Por supuesto que hay una cantidad enorme de personas que nunca sabremos lo increíbles que fueron y lo atravesadas que estuvieron por el amor de Jesús de Nazaret, por el amor del crucificado. Y me parece muy chévere cuando el Papa dice, oiga, y si miramos los santos de al lado, los santos de la casa de al lado, de la puerta de al lado, del barrio de al lado, del cuarto de al lado. Eso me parece lindo, me parece chévere esa invitación, ¿no? A entender que todos podemos aportar ese punto de inspiración. Para mí, un santo es eso. Si me voy a la expresión bíblica, es alguien que elige ser distinto, que elige no vivir bajo esas lógicas de tantas cosas que nos hacen daño, pero también que por eso se convierte en un motor de cosas, ¿no? No es simplemente alguien que evitó caer, evitó mancharse, y entonces por eso le damos un premio, porque es que fue siempre muy puro. Porque es que uno puede ser muy puro y muy inútil, ¿sí? Lo interesante es haber elegido este camino y detonar cosas y transformar cosas y que el mundo no terminará igual después de ellos y de ellas. Y yo creo que tengan o no tengan canonización encima, títulos de beatos y de siervos y de todas esas cosas,
que a veces hay que lavarle la biografía a una cantidad de gente para que tengan esos títulos. Lo importante es reconocer dónde nos inspiran y dónde nos movilizan. Y quienes amamos a Jesús, pues, dónde encontramos también esa huella del Señor en esos santos y santas que son los de la puerta de Alá. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, por todas las caricias que recibimos a diario, las que vienen de alguien, especialmente las que vienen de alguien que nos importa y que anhelamos sus caricias, las que vienen de las experiencias de vida y que son como pequeños roces de esperanza, roces de aliento, roces de resistencia también, los días en los que quisiéramos tirarlo todo a la caneca. Gracias por esas caricias gratuitas, de las pequeñas cositas que nos llaman la atención, que nos gustan de alguna manera y que pronto se aparecen en la mitad de un día cualquiera y nos recuerdan que vale la pena estar aquí, que vale la pena respirar, existir, y que somos dignos de ser amados también, que somos dignos de ser necesitados por alguien y de ser anhelados también por alguien y de ser admirados también por alguien, porque todos lo somos, todos. Así que bendito seas por cada momento, por cada contacto, por cada experiencia, que es una caricia para el corazón, para la piel, para el alma, para la sonrisa y también para la fuerza con la que resistir los días que no son días particularmente acariciadores. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Juan: ¿cómo lograr ser verdaderamente humilde? ¿Sí se puede? Pero yo creo que hay dos, no sé si claves o secretos o formas de nunca despegar los pies de la tierra. Creo que la humildad consiste básicamente en eso. Pues no estoy haciendo una lectura etimológica, claramente tiene que ver con la tierra la palabra humildad, pero creo que una buena manera de decirlo consiste en nunca dejar de tener los pies en la tierra. Y creo que tener hermanos, creo que tener hermanas, creo que tener amigos, creo que no permitirse tener relaciones que no pasen por ahí, por el vínculo de la fraternidad, es fundamental para la humildad, porque los hermanos de verdad, las hermanas de verdad, los amigos de verdad son gente con la que no tenemos que aparentar nada, con la que no tenemos que disfrazarnos. Es gente que se puede reír de nuestras pretensiones, de sentirnos que somos increíbles y únicos y como exagerando el talento o exagerando nuestra importancia. Además porque son gente que nos quiere sin esa apariencia o esa pretensión que a veces, no sé si todos, pero muchos llegamos a tener, ¿no? Esa sería mi primera buena clave. La segunda, yo creo que es importantísima, una espiritualidad que sepa ponerle nombre a las cosas. ¿Sí? Hay días en los que soy un tarado y es bueno que mi espiritualidad me lo recuerde. No que me lo recrimine, porque también hay una espiritualidad que no, más que humildad se trata de una profunda falta de dignidad, ¿sí? No de la humillación de tu esclava tierna y espiritual, sino de la humillación esta de quitarte tu dignidad. Yo no creo que la espiritualidad deba pasar por ahí, ningún ejercicio religioso, pero sí uno que me ayude a llamar las cosas por su nombre y que le ponga la estatura real a mis talentos, a mis opciones, a mis búsquedas, a mis genialidades y también a mis tonterías. Y que yo pueda saber que valgo con eso también. No solo por eso, pero también valgo con eso. Valgo lo que valgo. Y creo que eso es un recordatorio fantástico para ser humildes, para nunca despegar los pies de la tierra que somos.
un saludo desde la azotea. Para mí encontrarme con los textos, porque realmente solo he escuchado textos, solo he leído sus textos y he escuchado un par de sus charlas, de Monseñor Santiago Agrelo, a quien desde la azotea mandamos un enorme saludo. Ha sido una cosa absolutamente fascinante. Este es un obispo franciscano ya retirado, que el último lugar en el que estuvo fue Tánger, que es esta partecita de España que está o sea, es el puro borde donde está todo el conflicto de los migrantes. Y este es un hombre que se jugó la vida por los migrantes. Y cuando digo migrantes estoy diciendo muertos en las costas, y estoy diciendo muertos en el océano, en el mar Mediterráneo, y estoy diciendo perseguidos en las guerras de sus tierras y luego perseguidos en las fronteras de los países que no los dejaban entrar. Y este fue un hombre que no solamente se entregó en la defensa de ellos en su piel ahí, sino que también tuvo siempre palabras muy fuertes y muy firmes por todo lo que el catolicismo no hacía por estos hermanos en los que está vivo el rostro y la piel de Jesús de Nazaret. Así que, por supuesto que saludo a Monseñor Santiago. Los invito a que lo busquen, lo encuentran en Facebook. Él escribe principalmente en Facebook, tiene una página en Facebook, Monseñor Agrelo, Monseñor Santiago Agrelo, y también pues en su propio perfil. Y de vez en cuando escribe alguna cosita en Religión Digital, pero no tiene ningún desperdicio, nada de lo que escribe sobre lo que hacemos, cómo creemos, cómo celebramos y cómo vivimos de corazón al prójimo. Ha sido una gran alegría para mí encontrarme con Monseñor Santiago Agrelo y sus escritos. Vamos al 13. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.